Charlando, porque hablar de perros y gatos está en boga. Aquí no hablamos de política, hablamos de animales. Hola, bienvenido y bienvenida a otro episodio. Yo soy Pam Fuentes. Y yo soy el Doc Fer y juntos somos Charlando. Fer, ¿qué nos traes para el día de hoy? Pame, hoy quiero hablar sobre los cuidados después de un procedimiento quirúrgico o un procedimiento médico en los pacientes. Porque a veces los tutores se descuidan mucho del procedimiento ya cuando sale de la clínica y vienen las complicaciones. Ya, y en este caso, a ver, ¿cuál sería el primer paso? Ya, a ver, primero, ¿qué cirugías has escuchado que se pueden realizar en los animales? Bueno, pues yo creo que se puede hacer todas, al igual que al igual que las personas. Pero creo que la más común, que creo que sí se debería mencionar mucho, creo que es la esterilización. Sí, esa es la más común de todas, o otra más igual de común puede ser la profilaxis dental, ¿no es cierto? Son las que más escuchamos. Entonces, en cualquier cirugía va a depender de lo que se haya realizado, que el médico cirujano va a comentar algunos cuidados súper específicos, ¿ya? Por ejemplo, hablamos de la profilaxis. Digamos que es un perrito, un gatito que tuvo un problema de sus dientes tan fuerte que tuvieron que extraer piezas dentarias. Ya, digamos que es un paciente con dientes de leche que nunca salieron, así como hay perritos con doble canino. ¿Has visto? ¿Ya? Sí, eso tiene la princesa. Ya, entonces, por ejemplo, en ese caso hay que sacar esos colmillos. ¿Ya? Entonces, si hacemos una cirugía, un procedimiento en boca, necesitamos saber que esas heridas se pueden infectar. Entonces, es la importancia de mantener un antibiótico. A ti si te sacan, cuando te sacaron las muelas, ¿te dolió? Me dolió. No me dolió, porque justo cuando me hicieron la cirugía me pusieron algo, no sé, algo Ya, pero después, Y ¿te después, hinchaste, te dolió, y sentiste molestia? después, bueno, no me dijo el doctor, pero mi mamá me llevó a una enfermera para que me mande no sé qué me mandó, pero era para que no sentir nada de dolor. Y me mandaron, no sé qué me mandaron, la verdad, pero sí se me hinchó mucho. Ya, Eso es lo que entonces, entonces son consecuencias del procedimiento. Una hinchazón, inflamación, molestia, que cada rato te estés tocando. Entonces es importante en los perros también tener en cuenta eso. Entonces, para controlar el dolor, así como te dieron medicación a ti, también nosotros enviamos medicación analgésica. Y en el caso de que no hayan sido los dientes, digamos que tuvo un paciente una masa en el labio y tuvimos que cortar el labio y otra vez hacer una reconstrucción, esa cicatrización va a picar. Entonces se puede rascar con la pata, se puede refregar contra las cosas y se pueden abrir los puntos. Entonces por eso mandamos el collar isabelino o el collar de la vergüenza, que le dicen, la lámpara esa, ¿ya? Entonces va a depender. Si hablamos también de la esterilización, es importante de igual forma dar el antibiótico respectivo, mantener un reposo adecuado, dar los analgésicos porque es una cirugía que duele, obviamente. Entonces, por eso es todas las indicaciones que se les da. Yo creo que es importante aquí explicar de que, o sea, también depende mucho la eficacia de la cirugía o lo que se le haya realizado con lo que se haga en casa. Porque puede ser, creo que tú has tenido experiencias donde tal vez has hecho todo bien, tal vez una esterilización y después, yo qué sé, no le puso el cono y se abrió. Sí, justamente por eso es este tema. Hace algún tiempo hicimos una mastectomía, es retirar toda la glándula mamaria, aunque ya se les avisó antes de la cirugía, inmediatamente después de acabar la cirugía, después en el alta, para que vaya a casa todos los cuidados, pues no lo hicieron y cuando fuimos al control la herida estaba abierta, estaba sangrando, incluso ya se estaba haciendo una miasis o gusanera que le llaman. El paciente estaba sin collar isabelino, estaba sin la camiseta que se le colocó, entonces fue un descuido total. Entonces lo único que va a provocar es más dolor al paciente y un proceso más largo para la recuperación. Ya, y dentro, por ejemplo, de esta medicación que tú mandas después de una cirugía, es importante que deba estar con comida, o sea, darle con comida. Sí, en algunos pacientes, bueno, va a depender mucho de cada paciente el umbral del dolor. Hay algunos que incluso cirugías bastante agresivas suelen salir sin mayor problema. Con medicación en casa pueden ir bien. Y así como pacientes de una esterilización pueden salir muy doloridos. Entonces,
Hay pacientes que posiblemente ese mismo día o el otro día no quieran comer. Ya, Entonces es importante que se mantenga una comunicación con el médico veterinario para ver la posibilidad de al otro día inyectarle otra vez la medicación. ya. Porque son medicamentos fuertes. Si es que se da en ayunos, puede comenzar a vomitar. Y no funciona, porque bota todo. Exacto. Regresa todo, el paciente se va a sentir más mal, va a tener cólicos, dolor estomacal y va a comer menos. Ya, y por ejemplo, aquí otra pregunta. ¿Las heridas se deben limpiar o mejor le dejo ahí? Ya, depende, bueno, en el caso de Ferlibet, no mandamos a limpiar todas las heridas. Ya, hay en algunos centros veterinarios que igual se respetan, no está mal. Mandan a limpiar las heridas con ciertas soluciones antisépticas 2 veces o 1 vez al día, dependiendo. Nosotros solo mandamos a limpiar las heridas contaminadas. Eso quiere decir, una esterilización fue hecha en una piel sana, entonces esas no mandamos a limpiar, porque a veces en casa, al momento de limpiar, se irrita mucho la herida o a Ujú. veces no lo hacen bien y podemos llegar a causar molestias. Ya, Pero digamos, una herida por un absceso, una herida que ya tenía antes por una pelea, digamos, es así, solemos mandar a hacer limpiezas constantes. no sé, heridas por mordidas. Mordidas, heridas por atropellamientos, o Ya. sea, hay heridas contaminadas. Y de ahí, o si no, no, sino mejor dejarlo ahí. Sí, nosotros sí. En otras cirugías, como te digo, que han sido en piel sana, preferimos no Ya, limpiarlas. ¿y después de cuánto tiempo se debería sacar los puntos? Ya, eso igual va a depender de cada cirugía. Una esterilización versus un retiro de un tumor, digamos, ¿ya? En la esterilización, como es un paciente sano que entra a Ujú. una cirugía preventiva o una cirugía programada, los puntos se pueden retirar a partir de los 8 días. Ok. 8, 9, 10 días como máximo. Ajá. En cambio, en una cirugía que ha sido por una masa de tipo tumoral, esas sí suelen tardar en cicatrizar más tiempo, Ajá. porque es una herida en piel lesionada. Entonces, va a depender mucho del criterio médico. Por eso se le llama continuamente a controles para revisar cómo está la herida Ajá. y dependiendo de eso retirar. Incluso a veces heridas muy grandes, generalmente por los mismos tumores, solemos retirar por partes. Hay partes Ya. que ya estén super cicatrizado, Ujú. retiramos esos puntos, dejamos cicatrizar el resto. Y Ya. así. Y por ejemplo, ¿qué debemos evitar que haga nuestra mascota para que todo vaya y funcione bien el procedimiento de la cirugía? Ya. Por ejemplo, como en los humanos, si entra a cirugía una persona, Ujú. el doctor lo que le manda es hacer reposo. Ujú. Igual en los perritos y en los gatitos. Porque estas heridas, si bien complicado que se vayan a reventar los puntos o abrir los puntos, la herida igual se estira. Al momento de que saltan de la cama, saltan del sillón, Ujú. salen al patio a correr o están jugando. Ujú. Entonces ellos no tienen conciencia de mantener un reposo si nosotros no les dejamos en reposo. Entonces, si controlamos bien el dolor en el paciente va a estar como si nada. Ya. Y va a salir a jugar, correr y todo. Y ahí es cuando en la noche o más tarde de ese mismo día va a comenzar con dolores. Y por ejemplo, ¿por cuánto tiempo debe ser el reposo absoluto? Porque supongo que a medida ya el perrito va haciendo su vida normal. Sí, las esterilizaciones que son lo más común, nosotros solemos mandar absoluto 2 días de reposo. Reposo relativo por una semana, O o sea, sea, ya puede puede hacer más caminar, cosas. sí, salir a paseos cortos, solo caminatas sin problema. Pero digamos que es una cirugía ortopédica. Ujú. Ya, se fracturó la patita, Ah, claro. es totalmente diferente. Los cuidados igual las limpiezas, el reposo absoluto, pero los periodos se extienden. En la Claro. medicación es otro tipo de medicación. Ya, Ya. por ejemplo, en una cirugía, no sé, de un paladar que se rompió un gato. Ujú. De igual forma, el proceso es diferente. Generalmente van con una sonda para alimentarse, son otros cuidados de la sonda, de la alimentación, el reposo, que no se vaya a sacar la Ujú. sonda, no sé, es totalmente diferente. Por eso digo, depende mucho de cada proceso. O sea, es bastante importante entender que después de un procedimiento o cirugía, también depende mucho de cómo el tutor le cuida. O sea, no solo esto que hizo el veterinario, sino también o sea, lo que se hace en casa. Sí, exacto. El alta total del paciente total es cuando se retiran los puntos y se le dice, estamos bien. Ajá. ¿Ya?
que eso puede ser en 8 días o puede ser en 3 meses. Ok. Digamos una herida que ya lleve bastante tiempo abierta y no hay como cerrarla por primera intención con sutura y hay que esperar un proceso de cicatrización para poder hacer una cirugía y cerrar. Entonces es un montón de tiempo en el que el tutor tiene que estar pendiente de su perrito, de su gatito según corresponde. Pues en estos casos también, como tú dijiste, depende del paciente. O sea, puede ser que alguno mejore en 2 días y otro se demore tal vez 5 más. Sí, ajá, exacto. Por ejemplo, yo tuve una fractura de nariz hace un montón de años y justo conmigo llegó a emergencia otro chico de una edad parecida, con la misma fractura de nariz en el fútbol. Y yo en 15 días estaba súper bien. Ujú. El otro chico en 2 meses seguía morado en la cara. ¿Ya? Mm, Entonces, depende mucho de cada paciente. Mucho, ok. mucho. El umbral del dolor, que tanto se inflama, de los exámenes de sangre, la edad que tiene. Es Ujú. muy diferente esterilizar a un animalito de 1 año de edad a uno de 8 años. Claro. El tema de la coagulación también. Entonces, por eso es importante realizar también exámenes de sangre antes de la cirugía. Ya, entonces la recomendación es ser juiciosos. Ser juiciosos y sobre todo tomar atención en las indicaciones del médico. Mucho nos pasa a nosotros que le explicamos un montón del protocolo que ya tenemos establecido, la receta, le indicamos cómo dar, el reposo, cuándo dar de comer, qué dar de comer. Ujú. En media hora nos llaman a preguntar qué le doy de comer, cuándo puede salir, cuándo lo puedo bañar, todo eso. Ujú. Y después al otro día nos mandan un mensaje que cómo se daba la medicación, aún teniendo la receta en sus manos. Ok. ¿Ya? Entonces, y muchos de ellos son tutores que uno entiende al momento que se le está explicando, está viendo a otro lado, hoy está aburrido, ya se quiere ir, anda apurado, y Ujú. son los pacientes que suelen volver con complicación, no por la cirugía, sino por el cuidado del tutor, Ya. ¿ya? Entonces, igual con el tema de controles, si se les llama a ciertas fechas a regresar, porque por lo mismo hay algunos que se les llama, digamos, en 3 días, venga, vienen en 15 con una herida abierta infectada, ¿ya? Entonces sí es muy importante que todo el proceso sea acompañado del tutor y del médico, recordando que somos un equipo para el bienestar del paciente, Ujú. porque el paciente no te va a reclamar nada. Claro. Entonces tú tienes que estar pendiente de tu responsabilidad para que todo salga bien y esto influye también en costos. A veces no tenemos un presupuesto para hacer la cirugía, avanzamos a reunir y si Ujú. no le cuidas después otra vez te toca gastar, sale el presupuesto y a veces el tutor ya se rinde y quiere optar por otras opciones. Claro, sería doble gasto. Ajá. Solo por la falta de cuidado en casa. Sí, como digo, a veces es lo que no ponen atención. Ujú. Por eso igual nosotros en el alta del paciente también pedimos una firma de que se les explicó, de que entendió, que se aclararon todas las dudas. Porque como te digo, o sea, es de ley va a pasar que más noche nos va a llamar a preguntarlo. Entonces, si es que ya es algo medio confuso, que no consiguió la receta o bueno, algo así medio puntual, todo bien, tranqui. Pero a veces son cosas muy básicas que ya se les fue explicando y se les mencionó algunas veces y no ponen atención. Claro, creo que igual tú me has comentado sobre, por ejemplo, a los perritos que no les gustan los conos. Ujú. Pero hay ocasiones, como tú dices, ya no le gusta el cono, le saca el cono y le deja ahí todo el proceso donde tenía que estarse recuperando. Entonces Ujú. yo creo que ahí es importante de que describan obviamente a su veterinario y buscar otras opciones aparte del cono. Y no solo decir no le gusta y ya se Y terminó dejarlo mejor. así. Ajá. Ajá. Por ejemplo, tuve un paciente que operamos de un tumor, era un pitbull, y este paciente, los 2 primeros días se les hizo bien difícil dar la medicación. Ujú. Entonces ellos nos volvieron a escribir, nos dijeron, no hay cómo darle, agendemos controles para medicación en la clínica. Entonces les ayudamos con medicación inyectable. Ya buscamos otras opciones para darle el tratamiento. Al final fue lo mejor para el paciente porque se estresaba mucho con las pastillas. Claro. No comía, después ya desconfiaba de lo que le daban de comer, un par de días ya no quería saber nada de la comida, entonces depende mucho de cada paciente. Es bastante interesante poder hablar de estos temas.
sobre todo para que podamos aprender un poco más desde casa, de cómo cuidar este tipo de situaciones o procedimientos que tal vez puedan llegar a tener nuestras mascotitas. Si tienen más dudas o de estos procesos del posquirúrgico u otros temas, nos pueden escribir o preguntar por interno sin problema. Así que ya saben, nos vemos en tiempos de choco. No se olviden de desparasitar, vacunar y pónganse pilas. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Charlando, porque hablar de perros y gatos está en boga, con el auspicio de Ferlivet, Clínica Veterinaria. Hola, yo soy el Dr. Fernando Acosta, médico veterinario de Ferlivet. El día de hoy visitamos a Kim para colocarle sus vacunas, su antipulgas y su desparasitación. Recuerda que estamos atentos a las necesidades de tu pequeño. Realizamos servicio a domicilio en todo Quito y también atendemos en nuestra clínica en Marianas de Calderón. Sé como Kim, agenda con nosotros.